Amigos, ya estamos al final del sexenio de López Obrador y la pregunta natural eh, es qué va a pasar con él, qué va a suceder con la dinastía Obrador y con el efecto Obrador, por supuesto, a nivel político, y ya vislumbramos un poco de lo que va a pasar con el hijo de Obrador, ¿no? Andy López Beltrán, de cariño le puso así la prensa y de seguro se le va a quedar así aquí en adelante. Fue destapado por el presidente, ¿no? Pero creo que no es un destape común y corriente, mi tocayo, no es un destape como el presidencial al que estábamos acostumbrados en el perismo antiguo o en las elecciones de insaculación o otros métodos, sino que es un destape un tanto más humano, tanto más bondadoso, pero es mucho del discurso de Obrador, sobre todo cuando dice me desligo, me desentiendo de la cuestión política, mis hijos van a tener su propio mérito, no es un imperio, no es una herencia, se limpia básicamente y se está vacunando contra las acusaciones posteriores que seguramente habrá de la imposición de sus hijos en un partido tan importante como es el de Morena, ¿no? Yo creo que el presidente hizo bien en aclarar que los hijos son libres, que son independientes en lo político y que él como que reitera de que terminando su mandato se va a retirar, ¿no? Cosa que en lo personal yo dudo mucho, pero bueno, a nivel de discurso creo que sí es importante que él se esté alejando de estas figuras y no las imponga ni socialmente ni a nivel político, ¿no? Pero Andy Beltrán es un politólogo, también como su papá, casi 40 años, que realmente no se sabe mucho, no ha estado involucrado en muchos asuntos de Estado y en muchos chismes políticos. Creo que el chisme más grande fue lo de la chocolatería Rocío y probable tráfico de influencias para esto del sembradío de cacao, sembrando vidas, cosas así. Pero fuera de eso, realmente creo que lleva un estilo de vida menos ostentoso que el de sus hermanos, menos llamativo que el de sus hermanos, y que hay solamente dos o tres señalaciones que se le pueden hacer, que es una lo de la chocolatería, otra de sus amigos que trabajan como ayudantía de López Obrador, del presidente, y otro amigo suyo que trabajó en la universidad, que trabajó como subsecretario de Luis Alcalde. Entonces, solamente ahí se ven los vínculos del poder, que los hijos sí estaban ahí presentes, aunque no en una función administrativa, no en una función partidaria, pero pues muchos de los que nos dedicamos en la política, me toca yo, tú y yo lo vimos que a nivel Estado de México, uno de los hijos de AMLO estaba encargado en su momento de llevar las riendas de Morena, y básicamente parece que va a empezar a funcionar así a futuro, una vez que salga el presidente y pueda tomar un papel más relevante y más participativo. Andy Beltrán parece que ese será su función, no tanto de cuestión electoral, pero por el momento va a ser más organizativo del partido, y no lo dudes, mi tocayo, que esto va a empezar a empujar. Esta primera posición lo va a llevar seguramente de gira por todo el país, va a empezar a hacer relaciones con todos los caciques, con todos los gobernadores y los mandamás de cada región, para poder ir entrelazando y tejiendo las redes necesarias para alcanzar en su momento la presidencia de México. Y bueno, finalmente yo creo que tiene varias cuestiones llamativas a favor en cuestión de marketing político, por ejemplo el nombre, ¿no? La similitud que tiene el nombre con el padre, que es un hijo consanguíneo, que es un fundador del partido, que incluso Obrador lo pintó como casi un superviviente, ¿no? De la persecución política de la que fue Obrador en su momento. También que no tiene escándalos tan grandes como el resto de los políticos. No hay una pelea tampoco en la dinastía de los López Beltrán, perdón, para ver qué hermanos están peleando, ¿no? Si básicamente él tiene el camino solo y va a ser el hijo pródigo de López Obrador. Y para señalar nada más ciertas diferencias y ciertos aspectos importantes, es que históricamente, mi tocayo, no necesariamente el hijo va a seguir los mismos pasos que el papá, ¿no? Entonces, puede proyectarnos que pueda haber cierta representación de su papá, cierta ideología, cierta continuidad,
pero esto no necesariamente es cierto. Primero, y se ve a grandes rasgos que no tiene el mismo carisma que el papá, no va a ser el imán de masas que es López Obrador, y como no tiene mucha vida pública conocida, pues nos vamos a dar una imagen de lo que quiere Andy Beltrán, ¿no? Ahorita. Entonces, de aquí en adelante, probablemente sea una imagen construida de lo que es Andy Beltrán realmente, ¿no? Entonces, también tendríamos que ver cómo va a ir creciendo esta idea y esta formación de un nuevo cuadro que para el 2030, tocayo, más o menos después de Claudia Sheinbaum, probablemente pueda ir proyectándose como presidente, y si no, pues todavía está bastante joven, puede llegar a alcanzar la presidencia en los próximos años. Yo no sé si le alcance la vida, yo no sé si le alcance la situación política, que es otro factor a futuro, pero todo parece apuntar que es el heredero natural de su papá. ¿Tú cómo lo ves, Nicolás? Sí, o sea, voy a partir de lo general a lo particular con la línea de análisis que tú has tenido ahorita en esta intervención. O sea, en el término de Morena, aunque tú y yo ejercemos posiciones críticas y tenemos también posiciones políticas claras, conocemos lo que ha sido la trayectoria de los hijos de López Obrador. Y si uno hace análisis político de cuál ha sido la participación de este Andrés Manuel López Beltrán, que ya es ahorita desde un punto de vista de la cuestión mediática como que el elegido por parte de la familia para continuar con el legado de su padre, del presidente saliente López Obrador, pues nos vamos a dar cuenta que si hacemos un análisis retrospectivo podemos hacer análisis prospectivo. El análisis retrospectivo es de que hay que recordar que cuando López Obrador en el año 2008 está encabezando las defensas de lo que era la soberanía energética, en donde organizó marchas para protestar afuera del Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en contra de la primera iniciativa de reforma energética de Felipe Calderón, ya se le veía que participaba en los eventos. Y cuando hubo segundo intentos de protestar en contra de la reforma energética, López Obrador recibió un paro cardíaco, y cuando recibió ese paro cardíaco y fue hospitalizado, la persona que había designado a López Obrador para que encabezara las marchas en contra de la aprobación de la iniciativa y las protestas fuera de las sedes del Poder Ejecutivo era precisamente Andrés Manuel López Beltrán. Esa fue la primera señal que se dio desde hace muchos años de lo que iba a ser la participación de su hijo, con la lógica de la capacidad que tenga de tener el reconocimiento por parte del movimiento López Obradorista de lo que iba a ser en ese momento la lucha en la defensa del petróleo y la soberanía energética. Después, cuando se hizo la conformación de Morena ya como partido institucional, Andrés Manuel López Beltrán está encargado de ser el enlace del Comité Ejecutivo Nacional en la Ciudad de México, la capital más importante del López Obradorismo político a nivel nacional. Y como tal, la tarea política que él tenía era reunirse con los líderes regionales, delegacionales, con las estructuras, con los comités. El otro hijo, José Ramón, lo mencionaste, era el encargado del Estado de México y que en su momento nos tocó convivir con él en la misma parte de la organización de las estructuras partidistas que estaban en formación. Y el otro hijo era el encargado de Puebla y de Tlaxcala. Entonces, si nos ponemos a analizar este núcleo central del altiplano, lo que representaba en términos electorales y económicos, es muy potente. O sea, la primera entidad en población y en recursos económicos es el Estado de México. La segunda es la Ciudad de México, y en importancia política, pues al ser la capital del país. Y el cuarto estado más poblado del país, si le sumas Tlaxcala, pues evidentemente ya no estamos conscientes que ahí, desde la lógica del altiplano, ya los tres hermanos están armando y tejiendo fino con las estructuras, las redes, los comités y los grupos políticos en estas cuatro entidades. Ahora, ya la presidencia de López Obrador, aunque formalmente no tuvieron participación política directa como los ejemplos que les acabo de hacer mención, López Obrador lo ha mencionado en las conferencias y ya ha salido en diferentes reportajes de que era su enlace para la supervisión de lo que eran las obras emblemas de López Obrador en el sur-suroeste del país. Entonces, a pesar de que no tenía cargo formal y no tenía un sueldo, sí López Obrador mandaba a su hijo Andrés Manuel López Beltrán y a Gonzalo como los enlaces para la supervisión de cómo iba el avance de la obra del Tren Maya, que implica la relación con Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, y la parte de la supervisión de lo que era el proyecto del Istmo de Tehuantepec y el tren
del interoceánico. Entonces ahí es la parte de la operación de lo que es la región de Veracruz y Oaxaca para conectar esta zona industrial. Entonces, y también se sabe que tenían supervisión y análisis de lo que fue la refinería Dos Bocas en Tabasco. Entonces, ya los López Beltrán, encabezados por Andrés Manuel López Beltrán, el famoso Andy, ya tienen prácticamente 20 años operando desde que el papá era el dirigente opositor para conocer las redes de poder en toda la región del sur-suroeste. Entonces, si ya les hacemos en este desglose, análisis retrospectivo, vamos a poder hacer análisis prospectivo y tú diste una muy buena introducción. Si López Obrador ya le dio el visto bueno en términos mediáticos en la mañanera y ya se está hablando de que le pueden dar la Secretaría General o que le pueden dar la Secretaría de Organización de Morena, pues evidentemente ya va a tener el cargo formal de la maquinaria partidista para poder hacer redes en todo el país, si es que no ya las tiene. Yo la verdad no dudo que ya las tenga, pero en términos institucionales va ahora a tener la capacidad de hacer redes por todo el país. O sea, si ya las tiene bien consolidadas en el altiplano y en el sur-suroeste, es simplemente ir a consolidar o construirlas a la región del Golfo, a la región del Bajío, a la región noroeste, a la región norteña del país. Y en esa lógica es preparar los cimientos y no perder el control político del partido, en esa lógica de que yo lo he hablado mucho, he tenido la oportunidad de estar en varias campañas electorales y he tenido la oportunidad de decirlo a mucha gente que convivió conmigo en términos de colegas, de que no han entendido que Morena y que la 4T es obradorista, y el obradorismo está fuera de la 4T, el obradorismo está fuera de Morena. Si no se entiende el peso político del movimiento político social del López Obradorismo, nos vamos a ir por análisis muy chafas y hay que entender que hay obradorismo en Morena, hay obradorismo en el PT, hay obradorismo ahora hasta en el Verde, hay obradorismo en el PAN y el PRI, gente que no tiene simpatía por ningún partido político, pero sí por lógica del obradorismo. Y en ese sentido es el reflejo de que entender que es un movimiento político que ya trascende de la persona, y en esa lógica ya tenemos antecedentes de lo que es el peso político de una corriente política como es el cardenismo, y que a pesar de que Cuauhtémoc Cárdenas nunca había tenido puestos de elección y liderazgo formal, pues el peso del apellido Cárdenas le ayudó a postularse en 1988 y ganar la elección que lamentablemente le robaron, el peso para tener el liderazgo dentro del PRD y todavía alcanzar dos candidaturas más, la de 1994 y la del año 2000, y en esa lógica yo creo que en términos de perspectiva política uno de los posibles escenarios es de que esta lógica de prepararlo 4 años para que allá de manera visible, formal, los que estábamos en Morena sabíamos cómo operaban, pero la gente del exterior no, sea esta parte de seguir organizando para que más adelante lo vayan a querer postular a ser jefe de gobierno o gobernador quizás hasta de Tabasco. Pero la jugada ya está cantada. Para el año 2030 lo van a querer postular, yo creo que para jefe de gobierno o gobernador de Tabasco. Y quizá en el año 2036 tener todavía el control político de Morena y de los partidos satélites para poder postularlo a una candidatura presidencial. La realidad política es de que todavía para tener acceso al poder político tienes que tener el control de los partidos políticos, y creo que López Obrador no va a soltar ese control político que se debe tener para acceder al poder, que es un partido político. Y en este caso, hasta López Obrador, en caso de que perdiera el poder político al interior de Morena, pues tendría la habilidad política de abrir puertas tanto en el Verde o en el PT, o quizá en el otro año que se van a formar nuevos partidos obradoristas. El escenario de este ajedrecista político es muy increíble, a diferencia de la gran mayoría de la población que tiene simpatía por López Obrador. A veces esas élites intelectuales y partidistas que desprecian a López Obrador por la simplicidad de su mensaje, subestiman el animal político como virtud política que es López Obrador. Tocayo. Así es, me toca, yo creo que es muy bueno señalarlo. Finalmente, si en Morena no le van a hacer caso a López Obrador y a sus estructuras de todo su poder político, lo mismo que le pasó al PRD le puede pasar a Morena. Entonces, finalmente los invitamos a que nos comenten qué opinan sobre esta herencia política que va a tener Andy López Beltrán, qué opinan del presidente López Obrador al hacer estas acciones de legitimar a su hijo. Coméntenos en redes sociales, síganos en todas ellas, ya saben, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, estamos en todos lados, y muchas gracias, nos vemos la próxima vez.